Nació en Kentucky el 12 de febrero de 1809. Sus ancestros procedían de Inglaterra, pero sus padres, Thomas Lincoln y Nancy Hanks, eran agricultores bautistas nacidos en el estado de Virginia. Si bien no recibió una educación formal, Abraham Lincoln aprendió a leer, escribir y contar por su cuenta. A él le gustaba decir que todo lo que sabía en esa época lo había ido aprendiendo de muchas partes y por necesidad. Cuando tenía 8 años, sus padres decidieron mudarse a Indiana, donde Abe, como lo llamaban sus conocidos, trabajó desde los 16 años para ayudar a su familia. En aquel tiempo era un muchacho flaco y extremadamente alto. En 1829 se radicó junto a sus padres y hermanos en Springfield, Illinois, donde consiguió empleo como comerciante. Navegando el río Mississippi, tomó conciencia de las condiciones infrahumanas en las que vivían los esclavos de plantaciones de algodón y tabaco de la región. Poco después se estableció en Nueva Salem, donde quedó a cargo de un almacén. En esta ciudad comenzó a participar en política y a manifestar su rechazo hacia la esclavitud. A los 23 se enroló en el ejército y luchó contra varias tribus de pueblos originarios durante la llamada Guerra del Halcón Negro. Al regresar de ese conflicto se instaló en Illinois, donde logró licenciarse en Derecho. A la par que incursionaba en política, adhirió al partido Whig, por el que fue elegido diputado para el periodo de 1834 a 1842. En 1846 alcanzó la jefatura del partido Whig y fue electo como miembro de la Cámara de Representantes Federal para el periodo de 1847 a 1849. Durante esos años se opuso a la guerra contra México de 1846 a 1848 y a la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, lo cual le hizo perder popularidad, por lo que fue derrotado en las elecciones senatoriales de 1849. Luego de ese traspié se retiró de la política y volvió a Springfield, donde trabajó como abogado y procurador. Cuando el partido Whig se desintegró en 1854, Lincoln fue uno de los fundadores del Partido Republicano. Su vuelta a la escena política se debió a la indignación que le produjo la aprobación de la ley Kansas-Nebraska, que permitió la instauración de la esclavitud en los nuevos estados del noroeste de los Estados Unidos. Poco después tuvo lugar su nominación a la vicepresidencia de la nación, cargo para el que resultó electo William L. Dayton, congresista de Nueva Jersey. Durante los años siguientes, Lincoln ganó popularidad debido a sus dotes oratorias y a la claridad con la que exponía sus argumentos. Durante la campaña electoral para los comicios presidenciales de 1860, el candidato republicano Abraham Lincoln expresó su postura en favor de la abolición de la esclavitud. Su consagración por el colegio electoral alarmó a los estados del sur, que centraban sus economías en plantaciones de algodón y tabaco, trabajadas por mano de obra esclava. Poco antes de que Lincoln asumiera la presidencia, las legislaturas de 7 estados sureños proclamaron su sucesión y constituyeron la Confederación. Para evitar la guerra, Lincoln intentó negociar con los separatistas, pero luego de que las fuerzas del sur tomaron por asalto varias fortificaciones federales, el presidente hizo un llamamiento general a las armas, tras el cual otros 4 estados sureños se unieron a la Confederación. La guerra se prolongó entre 1861 y 1865. Inicialmente las acciones bélicas favorecieron a la Confederación, pero a partir de 1863 se produjo un giro en favor del norte, que terminó ganando la guerra y ocupando los estados del sur. Durante el conflicto, el presidente Lincoln anunció la abolición de la esclavitud y la igualdad de derechos para todos los ciudadanos estadounidenses, medida que fue rechazada por los secesionistas. 5 días después de la rendición de la Confederación, el 14 de abril de 1865, Lincoln asistió a un teatro de Washington para ver una obra teatral junto a su esposa Mary Ann Todd. El matrimonio Lincoln estaba viendo la función desde un palco privado cerca del escenario, un palco en el que también iba a estar el general Ulysses Grant, pero Grant declinó la invitación, así que en su lugar se sentaron el oficial Henry Redbone y Clara Harris, su prometida. Sobre las 10:15 de la noche, John Wilkes Booth, un partidario de la Confederación que odiaba al presidente, se acercó al palco donde se sentaba Lincoln. Al ser un actor famoso, no tuvo demasiados problemas para entrar en el teatro, y una vez allí, vio que no había nadie vigilando el palco del presidente. Con sigilo, Booth entró en la antesala del palco, cerró la puerta desde adentro y esperó. Poco después, oyó al público soltar una carcajada al unísono. Todo el mundo parecía estar distraído y entretenido, así que justo en ese momento, Booth irrumpió en el palco. Se colocó detrás de Lincoln y le disparó en la cabeza con un revólver de calibre 44. Inicialmente, el público pensó que la intervención de Booth era parte del espectáculo, pero un grito de horror de la primera dama les hizo entender que el ataque había sido real. Un médico de 23 años que estaba entre los espectadores corrió al palco en cuanto oyó el disparo y el grito de Mary Lincoln. Una vez allí, se encontró al presidente desplomado en su silla, paralizado y luchando por respirar. Varios soldados cargaron a Abraham Lincoln y lo llevaron a una casa de huéspedes que había frente al teatro. Los presentes acordaron que en su estado era mejor atender al presidente
presidente, allí que trasladarlo a un hospital. Los hombres lo tumbaron en una cama, según se dice, en diagonal, debido a lo alto que era, y esperaron a que llegasen los médicos. Cuando examinaron a Lincoln, su diagnóstico no era esperanzador. La bala había entrado a través de su oreja izquierda y estaba alojada detrás de su ojo derecho. Durante toda la noche, miembros del gabinete presidencial, oficiales y médicos guardaron vigilia junto al presidente, mientras su esposa lloraba desconsolada. A las 7:22 de la mañana del 15 de abril, Abraham Lincoln falleció. Tenía 56 años. El cuerpo del presidente fue trasladado a la Casa Blanca en un ataúd provisional, envuelto en una bandera de los Estados Unidos y escoltado por una caballería armada. La noticia sobre el asesinato del presidente llegó a todos los rincones del país, y ese mismo día las banderas ondeaban a media asta, los negocios cerraban en señal de duelo y las celebraciones por el fin de la guerra civil se enfriaban. Mientras el país entero lloraba a su presidente, John Booth intentaba esquivar a las autoridades y al ejército, que habían puesto un precio de $100,000 a su cabeza. Tras varios días siguiéndoles la pista, el 26 de abril un grupo de tropas federales consiguió dar con el paradero de Booth y Herold, uno de sus cómplices en el crimen. Estaban escondidos en una granja en Virginia. Al verse acorralados, Herold se rindió, pero las tropas, sin tiempo que perder, prendieron fuego al granero en el que estaban los forajidos. Aún así, Booth se negó a entregarse, y segundos después se oyó un tiro. No se sabe si el disparo vino de un soldado o si Booth se disparó a sí mismo, pero poco después estaba muerto. Un total de 8 conspiradores fueron juzgados por una comisión militar por el asesinato de Lincoln, según su grado de implicación en el complot. Unos fueron ahorcados, otros fueron condenados a cadena perpetua y otros recibieron sentencia de cárcel más cortas. La guerra, por cierto, duró poco más que John Wilkes Booth. Su fin, más o menos oficial, fue el 26 de mayo de 1865. Que el día 1 de enero del año de nuestro Señor de 1863, todas las personas mantenidas como esclavas en cualquier estado o parte designada de un estado, el pueblo del cual entonces estará en rebelión contra los Estados Unidos, serán entonces en adelante y para siempre libres. Con la proclamación de emancipación, Lincoln no solo liberó a los esclavos de los estados rebeldes, sino que también transformó la guerra civil en una lucha moral por la libertad y los derechos humanos. Esta acción marcó un punto de inflexión en la historia estadounidense, llevando al fin de la esclavitud. Prepárate para una experiencia enriquecedora y emocionante. Haz clic en el enlace y únete a mí para descubrir el asombroso mundo de Artemisa. Juntos exploraremos su poder, su belleza y su eterna fascinación. Nos vemos en el video.